Hola y bienvenidas al Lenguaje de las Perlas. Mi nombre es Deborah Gambrell. Y en el episodio de hoy, ¿ahora le impidió esta tormenta a Jesús lograr lo que quería hacer? No, no lo impidió. Jesús actuó con autoridad para reprender la demora y avanzar hacia donde estaba llamado a liberar. Si comprendes que estás sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales y no tienes en tu corazón puertas abiertas a la oscuridad donde has sido desobediente, puedes actuar con la plena autoridad de Cristo. La agonía de la espera puede ser una expectativa emocionante o un dolor angustioso que espera alivio. El consejo práctico de hoy será descubrir la duración de la espera. Aunque solo Dios conoce su tiempo perfecto, podemos acortar la espera con las lecciones que aprendemos ahora, en lugar de esperar a que las cosas empeoren. El mayor obstáculo para un avance en Cristo es la desobediencia. Pero también existe la incredulidad, las fuerzas oscuras que generan retrasos y la falta de disciplina. Sé que nada de esto suena divertido, pero si queremos ver el movimiento de Dios, su bella justicia, el vino nuevo, tomar posesión de las tierras áridas de nuestras vidas. Deseamos ver a Dios en todo su poder, pero ¿estamos dispuestas a caminar donde el Espíritu nos guía, incluso en el desierto? Soy la primera en decir, ¡ay no, papito Dios!, ¿verdad? ¿Tengo que hacerlo? Pero entonces me abrocho los zapatos, me los amarro bien y sienta o no lo sienta, obedezco y hago lo que me pida que haga. Hay temporadas de dificultades y sequía en la que Dios nos guía a golpear la roca, como Moisés tuvo que hacerlo para obtener agua refrescante en Éxodos capítulo 17. Luchamos con ánimo para ver las cosas avanzar bajo presión fuerte. Continuamos hacia adelante, perseveramos. Quizás la lucha se hace más difícil porque no teníamos el entendimiento completo. Nuestros ojos espirituales no estaban abiertos y necesitábamos liberación y sanidad. Así que luchábamos y luchábamos. Y fue una buena lucha, porque el fruto, aún así, fue la libertad y escuchar con claridad a Dios. Luego hay otras temporadas que parecen similares, pero que Dios no quiere que continuemos con el mismo ritmo y la misma manera de trabajar todo asunto. Él quiere no que golpeemos la roca, sino que le hablemos a la roca. Una pequeña anotación sobre los libros que Moisés escribió. En Números, Éxodo, Deuteronomio, siempre nos estamos imaginando al pueblo sufriendo fuertemente de sed y de hambre, clamando a Dios para que finalmente Él pudiera ayudar. Y no fue exactamente así. El pueblo se veía hambrientos y sedientos aún antes de que viniera el hambre o la sed. En Números 20, versículo 2 dice, no había agua para beber en ese lugar, así que se rebelaron contra Moisés y Aarón. No había agua. No dice que tuvieran sed ni agonía, y por eso se quejaron. En Isaías 48, verso 21 dice, no tenían sed cuando los guió por el desierto. Partió la roca y brotó agua para que bebieran. Él provee. Dios provee incluso en los lugares difíciles y de sufrimiento. A medida que crecemos en la fe, cuando vemos que en estas situaciones que pueden parecer similares a desafíos pasados, pero debido a que Dios nos ha madurado, enseñando su fidelidad, ayudándonos a crecer espiritualmente, pasamos de manejar las cosas como lo hacíamos en el pasado a lo nuevo, al nuevo vino, a hablar a la roca en vez de golpearla, declarando en nuestra posición en Cristo lo que debe suceder, no luchando fuertemente como si no tuviéramos la posición en Cristo que tenemos.
Y esta posición es la de autoridad, donde toda la oscuridad está bajo nuestros pies. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Efesios capítulo 1, versículos 19 al 21. Nos movemos con este nuevo entendimiento, que cualquier situación o desafío futuro se tiene que responder de la manera que Dios desea, no de la manera que entendemos o creemos tener conocimiento sobre cómo manejar la situación. Así hacíamos en el pasado, de acuerdo a nuestra experiencia, no de acuerdo a la palabra de Dios para cada situación. Por ejemplo, hubo temporadas en las que ayunábamos largamente y fervientemente y sufríamos durante el ayuno, pidiendo, suplicando e intercediendo con llanto ante el Señor. Sin embargo, quizás Dios no nos llama a ayunar para cada situación. Números 20, versículo 8. Tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca, y de ella brotará agua. De la roca proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Debo de admitir las veces que he desobedecido al Señor fueron porque no confié en Él. No confiaba en que Él se encargaría de todo. Dios me había dicho que Él se encargaría si tan solo le obedecía. Creo haber compartido antes que uno de los mayores obstáculos para nuestro avance espiritual fue que me pidió hacer algo que yo no quería. Fue difícil porque significaba dejar atrás a personas que amaba. Me pidió que me apartara de mi familia de origen, no de mis esposos ni de mis hijos, pero a la familia mía de origen. Fue una dificultad imaginable y en mi cultura, siendo hispana, fue un gran insulto. Aún hoy, muchos no entienden por qué tomé la decisión de ir a donde Dios me dijo y concentrarme en lo que me dijo que hiciera, incluso si eso implicaba grandes desacuerdos y que la gente se sintiera abandonada. Dios fue muy claro conmigo mientras le abría mi corazón. Él me dijo que Él cuidaría de mi familia, pero al principio no confié en Él. Me sentí responsable de ellos y cargué con una falsa responsabilidad toda mi vida. Prevalecían las palabras de mis familiares y sus consejos sobre la voz y las instrucciones de Dios en mi vida. En Mateo capítulo 10, versículos 34 al 39, escuchamos a Jesús decir unas cosas que son difíciles de escuchar, pero son importantes. Él dice: no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. La revelación de este pasaje es que vivimos no para nosotros mismos, vivimos para complacer el llamado de Dios en esta tierra. Esta poca vida en la tierra es como un suspiro, comparándolo con la eternidad. Y en este poco tiempo en la tierra, somos como Cristo, que amaba a la gente, pero aún así tomaba de prioridad, más que nada, sobre los deseos y pensamientos de otros, hacer
el trabajo que Dios le dio. Ahora, en Números 20, versículo 8, ya la roca se había partido, ya se había sido golpeada. El avance espiritual ya se había producido. Y aunque en lo natural parecía ser la misma situación, todo lo que Moisés y Aarón tuvieron que hacer fue hablar para que produjera aquello para lo que ya había sido formada. Y me pregunto, ¿por qué Moisés golpeó la roca no solo una, sino 2 veces? Y el agua seguía saliendo porque Dios es fiel a su pueblo y lo ama. Pero Moisés iba a sufrir las consecuencias de su desobediencia. Por supuesto, cuando leemos en Mateo 10, no vamos a alejarnos de nuestras responsabilidades con nuestra familia, sino que tenemos que darle más importancia a las palabras de Dios, las verdaderas palabras de Dios, que se alinean con su carácter según su palabra. Estas deben tener mayor prioridad. Puede que no sean los que todos desean ni que se adapten a los gustos de otras personas. Esto simplemente es algo que es cierto. Si quienes te rodean no se entregan completamente a Dios, no van a entender, porque se sienten mucho más cómodos en la desobediencia. Y si continúas caminando con ellos, tomarás la misma decisión de poner la comodidad más alta a la obediencia a Cristo. Al igual que Abraham fue llamado a una tierra que no conocía, a veces Dios nos llama a cosas con las que no estamos familiarizadas para que podamos confiar en Él. Él, Dios, tiene soberanía sobre todo y Él solo es Dios. Ok, puede que suene como un disco rayado y quizás sea porque seguirá rayado hasta que nos demos cuenta de que la desobediencia a Dios siempre nos llevará al miedo y al quebrantamiento. Cuando no fui obediente y retrasé la instrucción de Dios, las cosas empeoraron mucho para mi vida. Pues Jesús mismo comprendió que Él debía dejar su hogar celestial para cumplir el llamado que le fue dado aquí en la tierra. Salmo 78, versículo 32. Sin embargo, el pueblo siguió pecando. A pesar de sus maravillas, se negaron a confiar en Él. Este es un salmo muy interesante si tienes la oportunidad de leerlo completamente, porque recorre el camino del pueblo de Dios en el desierto, tal como nosotras lo recorremos en la vida. Y destaca cómo no confiaron en su amor, a pesar de que lo demostró. También habla de que no recordaban las cosas que Él había hecho antes. Cuando estoy angustiada, solo puedo concentrarme en una cosa, en lo que me aflige. Estoy segura de que puede ser muy diferente cuando empiezo a obligarme a pensar en la fidelidad de Dios, en lo que Él ha hecho antes y en lo bueno que es. Tomo la decisión de cambiar mi actitud y mis pensamientos. Obligo a mi alma a enfocarse en quién es Dios realmente. Que Él, es en verdad la roca que provee y brota ríos de agua para saciar mi alma. Confiar en Él y obedecerle acortará tus días en el desierto. Otro factor que podría causar un retraso en la duración de los tiempos de sequedad es la incredulidad. Vemos que Jesús respondió rápidamente a la fe cada vez que sanaba. Quizás lo oigas decir que es tu fe la que te ha sanado. Cuando la gente se acercaba a Él y le pedía que hiciera algo porque depositaban su confianza en Él y creían que los amaba. Y Jesús, por supuesto, quería hacerlo por ellos. La fe aceleró la respuesta de Jesús. Mateos capítulo 9, versículo 22. Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha sanado». Y la mujer quedó sana en ese instante. Lucas capítulo 17, versos 19. Y Jesús le dijo al hombre: «Levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado». Mateo 8, versículo 10 dice: Al oírlo Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: «Les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel». Luego le dijo que podía regresar a la casa, porque se había cumplido lo que creía. Cuando vemos al oficial romano siendo presionado por su fe,
porque acudió al Señor para sanar a su siervo. Jesús lo sanó por la fe del oficial. Estos versículos bíblicos fortalecen nuestra fe. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos fortalecer nuestra fe avivándola y orando en el Espíritu Santo. Como dice Judas, capítulo 1, versículo 20. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Podría haber fuerzas oscuras que influyen en tu situación? ¿Y por qué estás experimentando un retraso en tu avance? Sí, puede haberlas, pero no prosperarán a menos que se lo permitas. Vemos que Jesús está en la barca rumbo a liberar a un hombre poseído por un demonio en Marcos capítulo 4. Se dirige a la región de Gerasenos y en el camino hay una gran tormenta que pone nerviosos a todos los discípulos mientras Jesús descansa en paz en la barca. ¿Hubo oposición? Sí. ¿Fue influencia demoníaca? Lo más seguro, porque Jesús reprendió a los vientos y a la tormenta. En Marcos capítulo 4, versículo 39, cuando Jesús despertó, los reprendió. ¿Ahora le impidió esta tormenta a Jesús lograr lo que quería hacer? No, no lo impidió. Jesús actuó con autoridad para reprender la demora y avanzar hacia donde estaba llamado a liberar. Si comprendes que estás sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales y no tienes en tu corazón puertas abiertas a la oscuridad donde has sido desobediente, puedes actuar con la plena autoridad de Cristo y ordenarle a esa tormenta que se calme en el nombre de Jesús. Y luego sigue adelante, confiando en que llegarás al otro lado. Si logras disipar el miedo que siempre te impide estar con Jesús, caminarás victoriosamente. Porque necesitas saber que es mentira que Satanás pueda alejarte de Jesús. Nada, pero que nada puede apartarte del amor de Dios y nada puede impedirte, a menos que así deseas, a menos que no quieras recibir lo que Dios tiene para ti. Esto no significa que el camino no será difícil, pero tampoco es imposible. Este es el lugar donde perseveras, sigues buscando a Dios y te sometes a la autoridad de Cristo sobre tu vida. Y por último, la disciplina. Oh, sí, el tema favorito de todos. Me parece un poco gracioso cuando ministramos y la gente tiene un corazón para Dios y quiere hacer lo que Dios le ha llamado a hacer, pero no hacen nada por ello. Dicen que quieren un ministerio y quieren compartir a Cristo con todos los demás, pero ellos mismos no leen la Biblia, no pasan tiempo con Dios, no se someten a la enseñanza ni a la instrucción. Entonces me surge esta pregunta: ¿cómo van a ser como Cristo en la tierra, quien pasaba tiempo con Dios continuamente y se sometía a la instrucción porque estaba bajo la ley según la palabra y solo hacía lo que veía hacer su Padre Celestial? No podemos evitar ni dejar de lado a la disciplina. Sí, en estos momentos cuando empujamos a un lado la disciplina, somos nosotros los que retrasamos nuestro avance hacia las cosas de Dios. Y requiere un trabajo duro, requiere organizar nuestro tiempo, requiere decir no a las cosas y sí a las cosas de Dios. Puede requerir algún sacrificio, en lugar de entretenernos y hacer otras cosas, te encuentras enfrente a una computadora. Como suelo ser yo. Bueno, Proverbios capítulo 1, verso 7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Salmos capítulo 94, verso 12. Felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor, aquellos a los que les enseñas tus instrucciones. Al igual que Daniel, que oraba continuamente, buscando el favor de Dios y su justicia.
podemos desarrollar la disciplina necesaria para los desafíos venideros, sabiendo que cada prueba o dificultad resultará en nuestro bien y en la expansión del reino de los cielos. Obedece la palabra de Dios. Sabes que es su palabra porque se corresponde con su carácter de amor, paciencia, justicia y misericordia. Y por supuesto, la completa verdad. Cree y confía en que Jesús, Dios, lo hará. Él hará lo que Él dice que hará. Edifícate con testimonios de su fidelidad, rodeándote de personas piadosas que te alienten. Y disciplínate, preparándote para ese increíble avance espiritual. Abraham fue llamado a extender su tienda, aun cuando esperaba por la promesa. Haz espacio en tu vida para lo que quieres ver, para las promesas de Dios, y enfócate en lo que Dios quiere que te enfoques, y observarás a Dios cumplir sus promesas. Estoy de acuerdo con la respuesta milagrosa de Dios a tus oraciones, donde Él te muestra quién es y creces en una fe profunda y duradera. Aliméntate de las palabras de Dios. En 1 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Este versículo es del Nuevo Testamento hablando de la misma historia que escuchamos en el principio en los libros de Moisés. No seamos de los que mueren en el desierto, donde nuestra fe nos falla y morimos espiritualmente por no obedecer, no confiar en que Él, Dios, es bueno y que no hay nada que Él no pueda lograr con nosotros y a través de nosotros. Más bien vivamos en Cristo. Ruego que tomes en serio esta instrucción y que reduzcas el tiempo en el desierto. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra y esta instrucción. Declaramos tu verdad en nuestras vidas. Que tengamos la fortaleza y la valentía para seguirte en todo momento y en toda palabra tuya. Pedimos que nos muestres por medio de tu Espíritu Santo qué área en nuestras vidas nos está retrasando al avance espiritual que quieres. Y declaro en el nombre de Jesús que así como estamos recibiendo discernimiento, vamos a tener completa claridad del llamado de Dios para nuestras vidas. Te damos gracias por tu amor y declaro que todas nos podemos disciplinar de acuerdo a tu palabra. Y declaro éxito en el nombre de Jesús. Dulces abrazos, amiga.